Contar que hay 2.500 niños que viven en 140 hogares del INAU, pero también cerca de 70.000 que van a centros de tiempo parcial. Para hablar sobre cómo están enfrentando la realidad sanitaria actual, recibimos a través de Robotina a Pablo Abdala, quien debió asumir como presidente del directorio de INAU en medio de esta pandemia por coronavirus. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por charlar con nosotros. ¿Qué medidas están tomando, Pablo, con referencia a los hogares? ¿Hay algún protocolo? Porque, digo, no es fácil sacar niños de un lugar donde están instalados. ¿Dónde se los podría llevar, no? Exactamente, sí. Es un tema que tiene sus complejidades. Tú en la introducción planteabas claramente las dos situaciones, ¿no? Las dos modalidades de atención. Una es la de 24 horas, que son aquellos centros donde están internados los niños, las niñas, los adolescentes que por decisión judicial están allí, que son aquellos que tienen situaciones de desestructuración familiar, de ruptura del vínculo y por orden de la justicia, entonces el INAU se hace cargo de ellos, de protegerlos en el goce de su vida, de su derecho a la alimentación, a la educación, a la seguridad. Por otro lado están esos 70.000 o más de 70.000 que son niños, niñas y adolescentes de todo el país que concurren a nuestros centros. Ahí están los centros CAID, por ejemplo, es el caso típico, pero también están los clubes de niños, los centros juveniles, que por supuesto esos niños tienen familia, pero concurren a nuestros hogares en tiempo parcial, durante un tramo del día, a los efectos de hacer actividades educativas, recreativas. Y también de alimentarse, agrego, ¿no? Por supuesto. En este último caso, empecemos por acá, lo que se ha dispuesto en el marco de las medidas sanitarias que dispuso el Poder Ejecutivo es que esos chicos estén en su casa, no están concurriendo a los centros, pero efectivamente estamos manteniéndoles la alimentación a todos aquellos que lo solicitan. De esos 70.000, aproximadamente hay 20.000 que han pedido ellos y sus familias mantener el servicio de alimentación. Y entonces estamos sirviendo todos los días desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda, según los casos, a través de la entrega de viandas en forma cotidiana. Pero Abdala, me quiero detener un segundo en esto porque sé de primera mano de una maestra de un CAIF que decía que hay madres que son de contexto crítico y que probablemente tengan un problema para alimentar a sus hijos, que no van a buscar la vianda porque en realidad están con miedo a salir de sus casas por el tema sanitario. Eso o sea, digamos, ¿se ha evaluado de alguna manera? ¿Se puede evaluar de alguna manera? Estamos hablando de mamás con niños muy chiquitos y que probablemente estén muy complicadas económicamente, ¿no? Estamos trabajando en esa situación y estamos trabajando en la posibilidad de sustituir, de cambiar este sistema de la entrega, de cocinar y entregar las viandas todos los días por un sistema de tickets de alimentación. Hoy concretamente en el directorio resolvimos dar un paso que es, hay todo un procedimiento administrativo, pedirle la autorización al Ministerio de Economía para que nos permita hacer ese gasto, que eso es simplemente un trámite. Con esto no estoy anunciando, quiero ser muy cuidadoso que vayamos a lograrlo, pero estamos trabajando para ver si logramos que a estas personas que están recibiendo la alimentación en especie, digamos así, les estamos entregando la comida todos los días, poder sustituir eso por ticket de alimentación. Solucionaría situaciones como la que tú decís y además sería un mecanismo más eficiente y más preventivo desde el punto de vista sanitario, porque implicaría menos desplazamientos. La familia o los representantes o los responsables de los niños no tendrían que ir a los centros a buscar la vianda todos los días, pero con toda franqueza, no es sencillo cambiar un sistema que es el sistema habitual por este otro mecanismo, pero estamos trabajando a ver si logramos lo antes posible poder avanzar en esa dirección. El otro tema son los hogares de 24 horas, que es donde está el riesgo mayor, porque allí los niños obviamente, como decías tú al principio, no los podemos mandar para otro lado, porque su lugar hoy es ese. Y eso, por supuesto, implica una complejidad que tiene que ver con el destino de esos niños y con lo que la sociedad haga por ellos. Porque, por supuesto, no es deseable que los niños de 0 a 18, su destino final sea vivir en una institución pública, en un hogar del INAU en este caso. Esa es otra discusión, es el tema permanente más allá de la emergencia sanitaria. Pero mientras estén allí o estando allí, allí tienen que seguir estando y los tenemos que cuidar y los tenemos que atender. Pero el riesgo que obviamente eso representa de que aparezca un foco de la enfermedad en alguno de estos centros es grande. Son 140 centros en todo el país y allí hemos hecho muchas cosas. En primer lugar, un protocolo sanitario con el Ministerio de Salud Pública
a los efectos de definir, bueno, si aparece un contagio, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo se tiene que realizar el aislamiento? ¿Qué medidas preventivas y de emergencia se tienen que adoptar? Todo eso está pautado por la autoridad sanitaria. Y lo otro que hemos hecho en cada centro de los 19 departamentos del país es un relevamiento edilicio. Bueno, hay algunos lugares donde el aislamiento podría hacerse en el mismo centro porque las condiciones de la infraestructura lo permiten. Hay otros donde no se puede hacer y en esos casos, en distintos departamentos hemos organizado centros independientes, en locales diferentes, a los efectos de que si ocurre un contagio, el aislamiento se haga en ese lugar que se ha condicionado en cada lugar a esos efectos. Todo esto, por supuesto, es lo que hemos previsto hasta donde hemos podido. Después, como siempre, hay que tener un poco de suerte o tratar de que las cosas rueden bien. Hasta ahora, por suerte, no hemos tenido más que casos sospechosos en distintos departamentos que se han ido descartando después de haber hecho, obviamente, los test de salud pública correspondientes, y esa es la situación al día de hoy. Todos negativos. Hasta este momento sí, por suerte, pero somos realistas de que si bien la población que nosotros atendemos, niñas y adolescentes, los riesgos en cuanto a un desenlace fatal, si apareciera un contagio, son menores o por lo menos son muy bajos, sin perjuicio de eso, el riesgo de propagación en este tipo de colectivos es muy alto. Claro. Y no nos olvidemos además que no son solo los niños o los adolescentes, son los trabajadores de INAU o de las organizaciones sociales, porque acá también hay dos modalidades, ¿no? En estos centros de 24 horas, muchos de ellos los gestionamos nosotros, la mayoría en forma directa, pero hay otros que se gestionan por convenio con organizaciones sociales. Allí hay trabajadores, hay trabajadoras, hay educadores, cuidadores, cocineros, personal médico, que están en contacto con los niños todos los días, todo el tiempo. Si apareciera un contagio, esos trabajadores, de acuerdo a las normas de la emergencia sanitaria, de las normas de salud pública, probablemente queden en cuarentena. Por lo tanto, eso nos obligaría a que un nuevo equipo, otro equipo de trabajadores, los reemplazara en ese lugar. Y esto es un desafío en cuanto a los recursos humanos, que lo venimos organizando y previendo de la mejor manera posible en cada departamento con las especificidades de cada lugar, obviamente, ¿no? Pablo, hay una de las preocupaciones que surgieron en estos días, fueron justamente la denuncia de 2 casos de abuso sexual a través de la plataforma CREA en estos días, digamos, de cuarentena. ¿Cuál es la preocupación, obviamente, que hay en la sociedad y obviamente de las autoridades, en tu caso, con esta problemática? ¿Qué se está pensando qué hacer? Porque también hubo críticas de si era conveniente la divulgación de estos casos porque justamente el acosador, tenía la información de cómo se realizaban las denuncias. Claro, esa es toda una discusión. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y puede ser opinable, pero que desde el punto de vista de la responsabilidad social que creo que tenemos todos los integrantes de la sociedad, no solo los gobernantes o los medios de comunicación o las organizaciones sociales, todos los uruguayos y todas las uruguayas frente a un tema muy alarmante, que es el de la creciente violencia intrafamiliar que acontece. Bueno, en esa perspectiva se hace necesario hablar de este tema, difundir las cifras, por más preocupantes que sean, y sobre todo, y a partir de allí, difundir las vías que hoy están abiertas a los efectos de hacer llegar las denuncias de estas situaciones cuando las mismas acontecen. ¿Por qué razón? Porque si no hablamos, si disimulamos este tema, si hacemos de cuenta que no pasa, yo creo que eso en todo caso conspira contra lo que queremos promover, que es la lucha contra la violencia, ¿verdad? Queremos combatir este fenómeno que es muy dramático y que yo creo que se agrava con la cuarentena y con esta situación de aislamiento, pero ya viene de antes. El viernes pasado nosotros presentamos las cifras, ustedes lo difundieron ampliamente, correspondientes al 2019, de las actuaciones que en el marco del CIPIAB, el CIPIAB es el sistema interinstitucional donde intervienen muchos organismos públicos con relación a este tema de la violencia familiar, los casos de intervenciones que el CIPIAB hizo en el 2019 y el crecimiento fue gigantesco. Estamos hablando de 4.774 casos que este sistema debió atender de situaciones de violencia solo contra menores. No estamos hablando acá de violencia de género, muchas veces va de la mano una con la otra. Pero bueno, para que tengan una idea, las intervenciones del CIPIAB se multiplicaron por 5 con relación a lo que ocurría hace 5 o 6 años. Y obviamente el crecimiento anual es permanente y es constante.
Por otra parte, lo que constatamos es que la violencia además no es una violencia aislada o esporádica, sino que la violencia es recurrente en cuanto a que más del 70% de estos casos son casos de situaciones permanentes, o sea, de una violencia continua, ¿verdad? No de una violencia aislada o circunstancial que puede llegar a darse porque estamos precisamente en situación de cuarentena. Entonces tenemos un problema muy serio que seguramente esta situación de encierro necesario o obligatorio la agrava. Ha ocurrido en todos los países que vienen antes que nosotros transitando este proceso de cuarentena y de lucha contra el coronavirus, y por lo tanto tenemos que hablar, tenemos que difundir las distintas vías de denuncia. Nosotros tenemos la línea azul, que es la 0800 50 50. Está en pantalla. Está en pantalla el número. Justamente hablando de la línea azul, ¿han cambiado las denuncias desde que empezó este estado de aislamiento voluntario? Yo estuve viendo las cifras, tengo las cifras de enero, febrero y marzo. Abril cierra mañana, obviamente, y la semana que viene ya tendremos la cifra final. No, para ser sinceros y para hablar con mucha objetividad, no se ha visto un incremento a través de la línea azul o de las denuncias de la línea azul desde que se decretó la emergencia el 13 de marzo, pero sí, por ejemplo, enero, febrero y marzo ya demuestra un incremento significativo con relación al 2019, tanto al último trimestre del 2019 como al primer trimestre, o sea, al mismo tiempo del primer trimestre del año pasado. Lo que nos dicen, sin embargo, nuestros técnicos y los que trabajan en el ámbito de este sistema que se llama CIPIAP, que están atendiendo un promedio de 13 casos diarios de estas características, es que probablemente no estén ingresando a través de la línea azul más casos porque ingresan por otras vías. Ustedes saben que hay mujeres, por ejemplo, también tiene un 0800, que sí, es el 0800 41 41, está el 911, etcétera, etcétera. Y seguramente está pasando algo que ustedes insinuaban recién, y es que probablemente la violencia sea mayor a la que estamos registrando, pero probablemente en razón de que agresor y agredido, o los agredidos y el agresor están conviviendo en forma permanente en el ámbito del hogar, allí haya un problema de que muchas veces la violencia no se denuncia por temor. Y algo más, que a mí me parece realmente muy preocupante, estas cifras que ustedes estaban exhibiendo recién, indican también que en el caso de los niños y las niñas, y particularmente de los niños varones, no sé por qué, hay un porcentaje altísimo de niños que están sufriendo, que son víctimas de la violencia, pero que sin embargo no están visibilizando esa violencia, no se están dando cuenta, a pesar de los efectos negativos que la violencia ejerce sobre ellos, que están padeciendo esa situación. Entonces, yo creo que todo esto demuestra o indica claramente la gravedad y la sensibilidad que este tema tiene, y por eso mismo yo creo que de estas cosas hay que hablar, y yo les agradezco que lo hayan planteado, y está bueno que le demos espacio a esta discusión, porque repito, es un tema que nos interpela a todos y que todos tenemos responsabilidad frente a él. Sí, lo que es la violencia psicológica, ¿no? Porque en definitiva estamos también, los adultos están viviendo, y esto no es por, Dios mío, no es justificando la violencia obviamente psicológica, pero estamos viviendo momentos de mucha ansiedad, de mucha complicación, obviamente el tema de quedarse sin trabajo, los problemas económicos, todo eso hace que se exacerben aún más las cosas, y los niños muchas veces no entienden lo que está sucediendo, y la violencia cae sobre ellos. Exacto, la violencia también está estudiado con relación por lo menos a estos 4.700 casos del año pasado. En partes bastante similares, es en algunos casos física, en otros casos emocional o psicológica, en otros casos se la asocia con la negligencia, es decir, con la desatención, que es una forma de maltratar también, no ocuparse de la atención y del cuidado de los niños y las niñas, y muchas veces obviamente se dan situaciones combinadas, ¿no? De violencia física con emocional a la vez, o con la desidia al mismo tiempo que el maltrato o que el castigo corporal. En fin, es un tema de gran complejidad. Pablo, nosotros ya te tenemos que despedir. Contestame solamente esto, por el tema del coronavirus. ¿Se suspendieron los procesos de adopción? Solo esto, contame y lo dejamos pendiente para charlar más adelante. No se suspendieron, es un gran tema. Sí, por eso. Asumí el próximo 1 de abril, 1 de mayo voy a cumplir un mes, asumí el 1 de abril, pero es una de mis prioridades fundamentales, vienen cambios en la ley de urgencia. Yo les pido que un día me convoquen para hablar de esto. Hoy aprobamos, les voy a dar una noticia que a mí me dejó muy contento, aprobamos 5 adopciones plenas que completaron, hoy tuvimos directorio en el INAU, ¿no? Completaron el proceso. Son las decisiones que uno quisiera estar tomando todos los días, porque las adopciones, como los mecanismos de acogimiento familiar, son las vías
para lograr lo que yo decía antes, que es la desinternación de esos niños que están en los centros de 24 horas. Así que si hay un tema que yo tuviera que decir rápidamente, ¿cuál es el más importante? Para que tenemos unos minutitos, seguí unos 3 minutitos tenemos, contá. No, te decía, yo creo que las adopciones son, conjuntamente con los mecanismos de acogimiento familiar, los grandes instrumentos que tenemos a la mano para poder impulsar un proceso que conduzca a reconocerle a los niños y a las niñas el derecho a vivir en una familia. Lo que hace el INAU en los centros de 24 horas, yo lo dije antes, es garantizar la vida, la seguridad, la alimentación, la educación. Pero a eso hay que agregarle el derecho a vivir en una familia, que es un derecho humano que tenemos todos los seres humanos y que, por supuesto, lo tienen esos niños a pesar de que no estamos pudiendo reconocérselos. La forma de hacerlo es buscar los caminos para sacarlos de los centros de 24 horas y vincularlos o revincularlos o volverles a generar un vínculo familiar con una familia de acogida o con una familia adoptante. Y eso tenemos que dinamizar. Los procesos del INAU, cuidado, quiero ser muy cuidadoso, se ha avanzado mucho. El año pasado se otorgaron o se concretaron 110 adopciones. Es más de lo que ocurría hace 10 años, por ejemplo. Pero además también hay una parte que sí está bien, de repente es un proceso que tiene una parte que es burocracia, que se puede bajar los tiempos, pero hay otra parte que los tiempos son necesarios. Es necesario que las familias de acogida, que las familias que van a adoptar entiendan lo que están haciendo y visualicen cuál es su realidad. Y eso hasta los propios adoptantes dicen, es un tiempo que necesita ese proceso, ¿no? Absolutamente, ni tanto ni tampoco. La ley de urgencia prevé, que además yo creo que es un plazo razonable por lo que indica la propia experiencia, un plazo máximo de 18 meses, no para todo el trámite de la adopción, pero sí para la tarea que le corresponde al INAU a la hora de valorar a una familia adoptante y hacer una recomendación a la justicia especializada. Hoy ese plazo de 18 meses a veces se cumple, pero a veces no. Y a veces ese trámite lleva 2 años, 3 años. Yo estoy recibiendo reclamos y estoy recibiendo la preocupación de mucha gente que quiere adoptar, que quiere expresar toda su solidaridad, su capacidad de amar por esa vía, y bueno, y que se le está dificultando o se le está alargando demasiado el proceso. Y con esto no quiero señalar culpas ni distribuir culpas, porque sé el esfuerzo que se hace en el organismo, pero siempre tenemos que tratar de mejorar. Sí, obvio. Y yo creo que la ley de urgencia ayuda en ese sentido y tenemos que mejorar la gestión en el organismo. Para ahora sí la del estrigo, yo le voy a poner la del estrigo. Nos fuimos, dice la productora. La del estrigo, la última. Chiquitita. ¿Van a reabrir los CAIF o están tratando de pensar una forma de poder reabrirlos? Bueno, por supuesto, en algún momento van a reabrir. Nosotros estamos prontos, pero esperando la señal que nos dé el Poder Ejecutivo, Perfecto. Que es quien tiene a su cargo la estrategia en materia de la lucha contra el coronavirus. Por supuesto, eso tiene que ser gradual, no sé si empezaremos por las zonas rurales, pero eso no lo define INAU. INAU espera la señal del sistema Perfecto. De emergencia y del Poder Ejecutivo. Bueno, presidente del directorio del INAU, Pablo Adala, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas.